Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El Señor designó a otros 72 y además de los 12, y los envió de 2 en 2 para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir, y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa, y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esta ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy comienza con una noticia. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante, una segunda misión, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Se nos ha preguntado precisamente cómo fueron 72, y la respuesta que se da en general es que 72 o 70 era el número de las naciones paganas conocidas por la Biblia. Pero Jesús envía a estos discípulos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Esto es, a Israel, no a los paganos todavía, sin contar que para San Lucas la misión de los paganos comienza solo con Pentecostés. Posiblemente, en este caso, el número no sea simbólico, sino que sea un número real. Fueron 72. Jesús envía a 72 discípulos porque eran tantos cuanto disponía. Él envía a todos los que le siguen con una cierta continuidad y que se habían hecho disponibles para esa tarea. En todo caso, Lucas distingue esta misión de la precedente dirigida a los 12 apóstoles, que se nos narra en el capítulo anterior, Lucas 9, del 1 al 6. Y esto es importante porque quiere significar que no son solo los apóstoles y hoy sus sucesores, el Papa y los obispos, y los sacerdotes, porque estamos incorporados al colegio episcopal, los que son enviados para evangelizar, sino que todos somos discípulos enviados a evangelizar. El Concilio Vaticano II lo ha dicho con toda claridad en el decreto sobre el apostolado de los laicos en el número 2. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también una vocación al apostolado. Una vez manifestado que el discurso de Jesús está dirigido a todos nosotros, a todos los bautizados, clérigos y laicos, podemos introducirnos ahora en una sencilla lectura y escuchar las consignas y las directrices que Jesús da a sus mensajeros, sabiendo que están dirigidas también a nosotros,
que por la fuerza de la celebración litúrgica estamos en el hoy del anuncio de la palabra de Dios. Él, Jesús, no comienza explicando qué deben decir, sino cómo deben ser. Pónganse en camino, miren que los mando como corderos en medio de lobos. No al revés, nosotros no somos lobos que vamos a morder corderos, La mansedumbre. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino, porque uno no es el protagonista de la misión. Me adelanto al final. No se alegren de todo lo que hacen, de que se les sometan los demonios, alégrense de que están inscritos en el cielo, porque todo lo que podamos hacer bien o mal acá, de acá a 100 años nadie se va a acordar de nosotros, más que probablemente. Entonces, alegrémonos de que nuestra vida está en las manos de Dios, nuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, si no, volverá a ustedes, porque los dones de Dios no se pierden, los dones de Dios siempre son fecundos. Un día, era cerca del año 1208, este mismo fragmento del Evangelio era escuchado por un joven en una iglesia durante la misa. Movido por una misteriosa invitación de la gracia, había abandonado hacía poco su vida rica e irreflexiva, pero aún no sabía cómo implementar eso, no sabía cómo concretar esa vocación tan fuerte que había sentido de parte del Señor. Estaba en búsqueda. Al escuchar aquellas palabras, fue como si Jesús en persona le hubiese hablado ahí. Vuelto hacia un compañero que le seguía, exclamó: esto quiero, esto pido, esto anhelo hacer con todo el corazón. Y permaneciendo sentado, se desata el calzado de los pies, arroja el bastón, sustituye el cinturón de cuero por una cuerda y se pone en camino. Me parece que no hace falta que les diga que el personaje era San Francisco de Asís. Jesús no pide indistintamente a todos una radicalidad en su seguimiento, en el olvido de sí mismo, del tamaño de la de Francisco de Asís, pero a todos nos pide una radicalidad, un sacarnos el cinturón, un descansarnos, sacarnos las sandalias de los pies, significa renunciar a nuestra supuesta dignidad, a nuestra supuesta altura, al dedito que señala y que acusa. Lo que exige a todos, hermanos, es hacer propio el espíritu de sus recomendaciones. Esto es lo que exige Jesús. Ir como ovejas en medio de lobos, con mansedumbre, no con la fuerza o la prepotencia o la arrogancia. Esto condena todo conato de imponer el Evangelio por la espada y la violencia. Vas a hacer lo que yo diga o si no te espero a la salida. No es manera de evangelizar. Además, la asistencia divina y la victoria, notaba San Juan Crisóstomo, se han prometido a los discípulos hasta que haya ovejas. Apenas se transforman en lobos, llegan a ser de los perdedores o de los perjudicados. El poder es más bien un obstáculo que una ayuda para la difusión del Evangelio, a menos que no sea el poder o la fuerza del Espíritu Santo. El poder es muy riesgoso, por eso todos los santos, muy capaces, santos obispos y un simple sacerdote. Hoy estoy santero, perdonen, cité a San Francisco y ahora no me resisto a citar al cura de Ars. El cura de Ars escapó 4 veces de la parroquia, 4 veces, porque dice, y tenía un carguito, porque él técnicamente nunca fue párroco. Fue encargado, pero no tuvo el título canónico de la época de párroco según las leyes canónicas de ese momento. Pero sin embargo sabía que tenía el oficio de curar almas y por lo tanto un oficio muy riesgoso. Dice, si yo no hago bien este oficio, si yo no corrijo bien a los fieles, me voy al infierno, decía el cura de Ars.
y por eso hacía las penitencias, para estar a la altura de eso que Dios le pedía. Un humilde curita que fue a Ars y había 20 personas, y cuando terminó su ministerio, todo Ars y toda Francia y parte del mundo de esa época había caído a sus pies, los pies de la mansedumbre y de la humildad. Otra exigencia es el desprendimiento. Nada de talega o bolsa ni alforja. Tengo muchos títulos en mi casa, eso también es estar prendido a algo. No se puede predicar el Evangelio para ganar dinero, enriquecerse o tener fama. Sería traicionarlo en aquello que constituye su más íntima esencia. Sería como si yo dijese a los demás: busquen las cosas de arriba, mientras que yo busco para mí las cosas de acá abajo. Entren por la puerta estrecha, mientras yo me ando paseando por la puerta ancha. Nadie, creo, osaría decir hoy que la Iglesia ha sido siempre irreprensible en este punto en cada uno de sus miembros, y que los ministros de Dios a veces no se hayan dejado tentar penosamente por el dinero. Pero la Iglesia, hermanos, sin embargo, ha demostrado poseer también en sí misma el remedio contra este mal. ¿Cuál es ese remedio? Los santos. Ayer se han beatificado 2 mártires del siglo XVII en Salta, los mártires de Senta. Siempre el remedio a los males son los santos, los profetas, los reformadores, que en el momento oportuno han levantado la voz contra los abusos, incluso los de la cima de la jerarquía, y han obligado a hacer de nuevo las cuentas con el Evangelio, que es con la única cuenta, a pesar de que en Argentina estamos muy mal con las cuentas, no me quiero meter por ese campo, pero sin embargo, la única cuenta que interesa a la hora de la verdad es la cuenta de mi vida con la del Evangelio. Yo sé que para algunos la cuenta del banco me parece que es la primera prioridad, pero no nos viene mal cada tanto que nos recuerden que la verdadera cuenta importante para mi vida es la cuenta del Evangelio. Porque nosotros tenemos nuestra fe y nuestra vida para misionar. Y por último, a los misioneros, Jesús dice en una frase: digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Expresar que el reino de Dios está cerca en aquel momento significa decir: Dios ha descendido sobre la tierra, la hora decisiva de la historia ha sido lanzada, la salvación está al alcance de la mano, no la dejen desaparecer. Crean en la buena noticia. Hoy el equivalente de este anuncio podría ser: Dios te es favorable, Dios te ama, también en el dolor, si lo tenés, está cerca tuyo. Tu vida tiene un sentido y un fin maravilloso. Ven y descúbrelo con nosotros en el Evangelio y en la comunidad de Santo Domingo y en la comunidad de toda la Iglesia. Y dado que después de la Pascua el reino de Dios se identifica ya con Cristo, muerto y resucitado, aquel anuncio podría sonarnos también así: Cristo ha muerto por ti, te ha liberado, acéptalo como tu Señor y Salvador personal y transforma tu vida conforme a su propia vida, a la vida de Jesús. La misión, hermanos, nos cuenta el Evangelio, parece exitosa. Vuelven llenos de alegría y explican a Jesús todo lo que les ha sucedido. Al Señor hay que explicárselo todo, decían varios santos. Jesús hace una revelación determinante. Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando el Evangelio es anunciado, el mal radical, el maligno, es derrotado. La alegría de los discípulos no debe radicar solo en esto, sino en que sus nombres están escritos en el cielo. La misión de los discípulos y el anuncio de la paz son el cumplimiento de la profecía del tercer Isaías, cuyo fragmento tuvimos en la primera lectura. Desde el seno de la Iglesia fluyen el amor de Dios, manifestado como paz para el mundo, como un torrente en crecida.
Dios nos llama al crecer en la fe y Dios nos llama para que anunciemos su evangelio, no nuestro evangelio. Por eso, cuando Dios nos llama a una tarea importante o en una parte importante de nuestra vida, por ahí la vejez, por ahí una enfermedad que no voy a poder superar, es como estar en el cruce del camino. Y en el cruce del camino uno puede tomar una dirección u otra. Y ahí, desde la sabiduría popular, un antiguo blues inglés que habla que en el cruce del camino está el demonio, alguna serie de la televisión, se me ocurre ahora Supernatural, que también trata de eso, del cruce del camino, que se puede citar al demonio, y los padres espirituales dicen que en el cruce del camino o en las grandes decisiones de la vida aparece el tentador, al que cuando se anuncia el Evangelio Jesús ve que cae como un rayo. Cuando se vive el Evangelio se derrota al diablo. Y nosotros estamos en un cruce de camino, y en el cruce de camino hay tentaciones. Hay una tentación para ir para abajo, que es para ir a lo que yo siento, lo que yo espero. En vez de ir con los tiempos de Dios sembrando la paz, voy con mis tiempos pateando el hormiguero a todo el mundo. Pedir al Señor la gracia de anunciar. ¿Cuál es el anuncio? El reino de Dios. El anuncio no es mío, así que tranquilos, no nos enojemos, no estemos ansiosos, no nos deprimamos si hacemos proyectos y no son tan participativos o tan cuantitativos como nosotros queremos o deseamos. ¿Por qué? Porque venimos en nombre de otro. Yo no vengo en mi nombre. El proyecto no es mío, el proyecto es de Jesús. Y entonces tengo que ir desasido, con la H en el medio, soltando cosas, no agarrándome a cosas, sino soltando cosas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es lo que importa que crezca en la vida de ustedes, en mi propia vida, para que todos nos alegremos de que nuestros nombres están escritos en el reino de los cielos. Y eso, en definitiva, es la lucha cotidiana de cada uno de nosotros por no pecar. Y ahora sí termino en serio. ¿Cómo se dice en el griego del Nuevo Testamento pecado? Se dice amartía. Y de alguna manera tiene en su concepto el concepto que tiene también en hebreo. ¿Y saben cómo se traduce literalmente pecar? Fallar al blanco, pifiarle al blanco. Cuando uno peca, no tiene puntería. Pidamos al Señor la gracia de tener puntería en nuestra propia vida, de saber hacia dónde va nuestra propia vida. Porque si empezamos a tirar para todos lados, por eso estamos disgregados, por eso hay falta de paz en el corazón y por tanto, como les dije tantas veces, disculpen que me repito, ¿no? Porque hay la guerra en Ucrania que parece lejos, pero ¿por qué hay la guerra en Ucrania que es lejos? Porque hay guerra en nuestro corazón. ¿De dónde viene la injusticia y la falta de paz? Dice Jesús. ¿De lo que entra en el hombre? ¿Purifico la comida y ya soy santo? No, dice Jesús. Del interior del hombre es de donde sale la injusticia, la maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso pidamos al Señor luchar contra el pecado. También, sin urgencias malsanas, sabiendo que somos frágiles, pero en la conciencia de que en cuanto nos vemos caídos, en cuanto vemos que pifiamos demasiado a la meta donde tenemos que disparar, entonces pedir al Señor la gracia de levantarnos, de afinar la puntería para que nuestra vida siempre esté encauzada, dirigida a Dios, como la flecha tiene que estar dirigida al destino. Que la Santísima Virgen nos acompañe, Santo Domingo, que próximamente ya lo estaremos celebrando, también como gran predicador que fue, que nos ayude a nosotros también a anunciar con toda nuestra vida la proximidad del reino, siendo por el bautismo testigos y discípulos de Jesús y misioneros. Amén.